Bienvenidos a mi canal Bordadores y Bordadoras. Bienvenidos a la parte del canal donde hago reseñas de libros de bordados, de punto de cruz y todo relacionado quizás también con algún libro de historia. Con este nuevo vídeo voy a empezar una serie de reseñas que están ligadas entre sí, relacionadas a una época concreta de la historia, que es la historia de Inglaterra, es la época Tudor. Vamos a empezar por este libro, que este libro es relacionado con el reinado de Isabel II y proyectos de punto de cruz con motivos de aquella época. Es el último periodo del reino Tudor. Como sabéis, Isabel I de Inglaterra fue la última reina de la casa Tudor. Bueno, este libro es de Barbara Hammett. Este libro es del 2004. Es la versión en inglés. Volvemos a lo mismo, no suele haber estos libros desgraciadamente en versión en español, y lo que vamos a tener es, bueno, aquí en el sumario ya lo veis, una tabla de contenidos donde se enumeran una serie de diseños. Primero te da una pequeña introducción, ponerte en el contexto del reinado de Isabel I y de sus predecesores, que es la casa de los Estuardo, los hijos de María de Escocia. Bien, entonces vamos a entrar directamente con los diseños. Las violetas eran las flores, una de las flores salvajes en aquella época, que los jardineros de la época Tudor adoptaron cuando comenzaron con los primeros jardines de los palacios. Hasta entonces los jardines de los palacios no eran más que las huertas, lo que le llaman el kitchen garden, que eran huertas de hierbas aromáticas y de plantas y verduras que suministraban productos a las cocinas de los palacios. Pero en esta época, en la época Tudor, comienzan a plantar flores, entre ellas, ya os digo, las violetas. Es más, las violetas eran las flores favoritas de la reina Isabel I, y al menos en dos retratos que todavía nos queda de ella, viste ropa en la que está bordado en blackwork, en trabajo en negro, motivos de violetas. Es más, además, como princesa Tudor, antes de que llegara al poder, se sabe que bordaba y hizo una portada de un libro que ella había escrito a mano como un regalo para la que fue su última madrastra, Catalina Parr, o Catalina Parr. Este libro todavía se puede ver, se conserva en la Bodleian Library en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Y tiene un motivo geométrico de los lazos que nos recuerda un poco a los motivos nórdicos que ya hemos visto en vídeos anteriores de reseñas. Os recomiendo, para si estáis interesados en los diseños de carácter celta, que veáis uno de los vídeos que hace poco publiqué. Y bueno, y saber que las violetas se les ha conocido como la hierba de la Trinidad, haciendo referencias a la Santa Trinidad, Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Y también tienen ese doble lenguaje de las flores que, por ejemplo, en la obra de William Shakespeare, Una noche de verano, el sueño de una noche de verano, Titania, que es la diosa, una de las protagonistas, refleja la potencia de un bálsamo hecho con violetas, que ella se lo toma o se lo da y se enamora de la primera criatura que se tropieza con ella. Entonces, bueno, ya os digo, era un motivo bastante recurrente en aquella época. Y los gráficos os voy a enseñar un poquito, pero ya veis que se pueden fotocopiar y vienen con colores hechos de DMC.
Entonces, bueno, ya veis aquí, esta sería la portada de un libro, pues, inspirado en aquel libro que hizo Isabel I para su madrastra. Y aquí tenemos dos motivos chiquitines también relacionados con las violetas. Aquí nos presentan una serie de motivos inspirados en la tapicería Sheldon. Los Sheldon eran en 1561 una fábrica en la zona de Warwickshire, en Inglaterra, que se creó como una alternativa a las importaciones de tapices flamencos. Sabéis que en aquella época los tapices eran, bueno, por su labor, por lo costoso que estaba en su elaboración, eran considerados piezas de arte. Y lo que pretendía el señor William Sheldon era hacer la competencia a todos estos tapices flamencos muy renombrados que hasta entonces eran el origen de la tapicería en toda Europa. Los tapices flamencos se hacían, como su nombre indica, en la zona de Bélgica y los Países Bajos, que en aquella época, en la época de la reina Isabel I de Inglaterra, estaban bajo los dominios de Felipe II de España. Entonces, como eran reinos enemigos, se pretendió eliminar ese tipo de importaciones. Entonces, la familia de este señor, en origen, trabajaba la lana. La producción de lana en Inglaterra era súper importante para la economía de aquel país. Prácticamente toda la economía se basaba en lo que era la elaboración de la lana, el cuidado de las ovejas, como he dicho, la elaboración de la lana, la exportación de la lana. Toda la economía inglesa estaba basada. Entonces, en aquella época hubo numerosas fortunas que más tarde veremos se convierten en casas nobles, cuyo origen, el origen de la riqueza, está en el comercio de la lana. Es más, otras figuras importantes de la época isabelina, como es William Shakespeare, el origen del dinero de su familia, bueno, su padre se endeudó, pero su padre pertenecía al gremio de los productores de lana de su ciudad de origen, Stratford-upon-Avon. Entonces, de ahí, eso permitió que la familia Shakespeare pudieran dar una buena educación a todos sus hijos. Los diseños están basados o influenciados en esas antiguas tapicerías, cuyos motivos en principio eran bien mapas, escenas mitológicas o escenas del Antiguo Testamento y también escenas de guerra. Las escenas de la Biblia o inspiradas en la Biblia aparecen motivos como los faisanes, los unicornios y muchísimas flores. Además de esto, vemos aquí que el fondo sobre el que está hecha la labor de punto de cruz es un rojo que nos retrotrae también a la rosa de los Tudor, que es este motivo de aquí, que veis en rojo y blanco, que es la unión de las rosas blancas y rojas de la casa York. Y el motivo de la izquierda, que es el que veis aquí, está inspirado en el cipher o el símbolo de cada reina. En este caso es la granada, que es un motivo que tomó como en heráldica como suyo propio la reina Catalina de Aragón, primera mujer de Enrique VIII, porque expresaba sus orígenes. Ella se crió mayormente entre varios palacios del Reino de Castilla. Durante muchos años estuvo viviendo en Granada con sus padres, y también la granada tiene otro simbolismo, que es el ser fructífero, lo que era muy importante en aquella época a la hora de ser una potencial madre de futuros reyes. Y este de aquí es precioso por el colorido que tiene. Está inspirado en la época isabelina, en los jarrones llenos de flores, frutas. ¿Veis? Aquí vemos peras. Esto podría ser una manzana o un melocotón. Y todo esto también está muy influenciado de los motivos del Renacimiento. Entonces son, la verdad, a mí me encanta por la viveza de los colores. De nuevo tenemos los gráficos. Os voy a dar un pequeño avance de cómo son los gráficos, ¿de acuerdo? Aquí hay más.
ya os digo, está muy completo, está muy bien. Y aquí pasamos a un diseño que está inspirado en el Renacimiento. Esto es, están inspirados en concreto en una serie de paneles de madera pintados en Hardwick Hall en Derbyshire. Hardwick Hall era la mansión de un personaje súper importante en la historia de la Inglaterra isabelina, que es Bess of Hardwick, que en el futuro tengo planeado haceros un vídeo sobre ella porque es una mujer que tiene una vida apasionante. Y la mansión Hardwick todavía se puede visitar. Y la cubierta donde en la época isabelina la gente la utilizaba en las épocas de invierno y de frío para hacer ejercicio. No son salas cuadradas, son salas alargadas, donde además de hacer ejercicio y pasearse y pasar la tarde, como quien dice, aprovechaban para colgar cuadros de la familia. Y bueno, a mí me encantaría ir a verlo porque realmente es impresionante esa mansión. Os pondré una foto de un grabado antiguo en la que incluso se ven que tenían, aparte de pinturas de artistas buenísimos, tenían uno de los bocetos a escala de un cuadro que hizo Holbein para Enrique VIII. Bueno, entonces, ya os digo, estos son diseños que vienen pues muy bien para un tapetito y tal. Y esto es un sampler de los que ya hemos visto en anteriores vídeos, que les llaman o se denominan band samplers o samplers a bandas, que para la época eran como agendas de puntadas, porque en aquel entonces, en los años 1500, no existían, como luego más tarde se elaboraron en la imprenta y se suministraron por toda Europa, cuadernos de bordado. Entonces, esto se pasaba de madre a hija y a ellas les servían como guías de puntadas, de motivos, de diseños. Entonces, no se sabe exactamente cuándo comienzan a elaborarse los primeros samplers, pero hacia el siglo XVI, es decir, 1500 y pico, ya empieza a haber escritos en los que se habla de ellos. Por ejemplo, en 1502 hay un registro, sobre todo en los registros de inventarios de las reinas y los reyes de Inglaterra, hay un registro que habla de un sampler para la reina. Asimismo, Shakespeare, del que hablábamos antes, escribió a dos amigos que dos niñas habían trabajado en un sampler de flores. O sea, hay pequeños comentarios al respecto, con lo cual se entiende que los samplers comienzan sobre esta época, en el periodo isabelino, quizás en el periodo de Enrique VIII o de María Tudor, porque también los samplers en origen tienen mucho que ver con el Blackboard. De todas maneras, de los años 1500, inicios del siglo XVI, no se conserva ningún sampler, se empiezan a conservar algunos de finales del siglo XVI y sobre todo existen muchísimos conservados del siglo XVII, porque es en este siglo en el que los samplers empezaron a formar parte de las colecciones de las damas. Se coleccionaban los diseños y eran un ejercicio, como siempre han sido para, sobre todo, las niñas, para aprender a bordar. Entonces, en aquella época empiezan a aparecer esos pequeños carnés de bordado que lo que hacen es suplir la función de los samplers originales, que eran hacer como de agendas de puntadas en vivo, ¿no? Y es también en aquella época cuando empiezan a aparecer esta serie de samplers alargados, longitudinales y conformados por bien motivos geométricos centrales o laterales, bien pequeños motivos de animales. Además incorporaban muchas veces motivos de bordado en blanco y las bandas, las famosas bandas, que en muchas de ellas, que no es este caso, también incorporan la rosa de los Tudor.
Entonces, este es muy bonito, además con este fondo de tela como natural, muy propio para la época, hace resaltar más los colores. A mí es un sample que me gusta mucho, que viene perfectamente indicado aquí, banda por banda, en el libro. Digo, por si a alguien le interesa, como a mí, los temas de samples históricos. Y viene el gráfico completo con la parte también que incluye el bordado en blanco. Estos son detalles florales, que también era un tema muy recurrente en la época isabelina, y estos están conservados, bueno, están influenciados por bordados conservados en el Victoria y Albert Museum de Londres, que tiene un fondo, o sea, inagotable, iba a decir, un fondo inmenso de samples y textiles. Y, 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 y comenta que estos diseños vienen de un bordado original en el que hay 21 corazones y cada uno de ellos tiene una diferente flor o un diseño geométrico diferente. También incorporan hilos metálicos tanto plateados como dorados. Y, por ejemplo, pues muchas de las plantas hacen referencia a estaciones del año, ¿no? Como vemos aquí en la foto, el marigold, que es una flor que se utiliza muchísimo también en la India, hace referencia al verano. Estos son campanillas hacen referencia a la primavera, las bellotas al otoño y la planta del muérdago, no, o el acebo al invierno. Bien, aquí tenemos unos diseños que están inspirados en otro tipo de jardines que se comenzaron a realizar en origen en Francia, que son los laberintos. Los jardines de laberintos, que son jardines básicamente hechos a base de arbustos que a medida que van creciendo se les van dando forma. Se pueden encontrar en muchísimos jardines de aquella época que todavía se conservan. Por ejemplo, en la zona de los castillos de Loira, en Francia, hay muchos castillos de la época de Francisco I, que fue coetáneo de Enrique VIII Tudor, en el que todavía se mantienen o se han recuperado, a base de planos antiguos, todos estos diseños de laberintos. Comenta el libro que además de la influencia francesa, también en Italia había muchísimo jardín con laberintos, y todos estos diseños en este caso aquí hay blackboard, pero de nudos y demás, están entrelazados nudos célticos con esa idea del jardín laberíntico. Además, comenta el libro que al finales del siglo XVI, 1500 y pico, se escribió y se imprimió un libro que era sobre el arte de la jardinería. Y estos diseños, sobre todo este en concreto, os lo puedo enseñar, este de aquí, está sacado o inspirado más bien, de ese libro del siglo XVI. Y comenta, y yo estuve en su época, que en el Palacio de Hampton Court, que es el famoso palacio a las afueras de Londres, que es recordado muchísimo por Enrique VIII, existía un jardín de estas características. Además, todo el tema de la forma de corazones que vemos aquí en las esquinas de este diseño está muy influenciado y era muy común en la época de Isabel I. ¿Veis? Este sería un poquito el gráfico del jardín que nos muestra el libro.
Estos son muy bonitos, a mí me encantan porque son como muy naif, incorporan otro tipo de motivos, incorporan animales. Dice aquí que está basado en una serie de diseños de la época Tudor y Estuardo con los que las mujeres decoraban sus prendas de vestir. Bien las cofias que se llevan en la cabeza, que cubrían los cabellos, bien las chaquetas, bien cojines. Y este tipo de patterns o diseños les llaman coilings y eran súper populares en aquella época y además también incluían mucho blackboard. ¿Qué más? Así interesante. Bueno, habla un poquito de qué tipo de flores son. El clavel, que vino de la zona de Persia en aquella época, que eran todo flores como flores caras, porque eran de importación. Y aquí abajo vemos de nuevo el motivo de la rosa y el cardo, es decir, la rosa de Inglaterra y el cardo inglés. Aquí tenemos, bueno, un diseño que ya sabéis que se puede adaptar a lo que vosotros queráis. En este caso lo han adaptado como una pantalla de chimenea en el que se empiezan a ver animales exóticos porque ya en aquella época, en el 1500, comienzan las expediciones de los navegantes europeos. Principalmente ya habían comenzado los portugueses a ir costeando toda la zona de África y luego en 1492, cuando España descubre América para el resto del mundo, comienzan a surgir todo este tipo de animales y frutas exóticas para la época. Es cuando se descubre el azúcar, la caña de azúcar, es cuando se descubre el tomate, es cuando se descubren todo tipo de pájaros que no existían en Europa. Y aquí vemos hasta el camello, ¿no? Porque a finales de 1450-60, la dinastía de los Reyes Católicos, la dinastía Trastamara, tenía ya de antemano plazas fuertes en lo que era el norte de África. Supongo que el camello hace referencia a todo ese tipo de animales exóticos que se comienzan a conocer, e incluso en la Torre de Londres había un antiguo zoo que ya desde la época no sé si fue con Enrique VIII o Isabel o María Tudor, había un zoo a base de los regalos de animales que les hacían desde el Imperio Otomano, los sultanes de Constantinopla. Entonces ya veis aquí un bonito árbol. Vamos a pasar. Los gráficos son grandes, son 4 páginas en este caso para que veáis. Luego esto es muy bonito para las que sabéis hacer costura creativa. Si a alguien se le ocurre hacer uno de estos, estaría muy bien que enseñara cómo se hacen y si es posible sin tener que usar la máquina de coser. Y son los pequeños bolsitos, veis aquí de nuevo la rosa de los Tudor, los pequeños bolsitos que iban súper enriquecidos con abalorios, con perlas de verdad, con joyas de verdad, que en la corte de Isabel I se presentaban a la reina como regalos de Año Nuevo. Y esta fue una costumbre que se continuó durante la época de los monarcas Estuardo. Entonces, eran bolsos que bien se podían llevar debajo de las faldas, como pues para llevar dinero, llevar cositas, o por encima. ¿Qué más? Por ejemplo, habla de que este bolso, el de fondo azul oscuro, está inspirado en una técnica especial de bordado que se realizaba mucho en aquella época, que era este diseño. Bueno, más que una técnica, es un diseño de bordado que le llamaban el entrelazado del amor.
y está copiado de un bolso que en su momento bordó María Estuardo durante su cautividad. Y aquí hace un apartado del libro comentándonos que a partir de este momento en el libro nos van a enseñar una serie de diseños pequeños inspirados en los bordados de esta época, de la época de Tudor y Estuardo. Los colores son solo a modo de guía y entonces, por ejemplo, los diseños de un león y un leopardo que vamos a ver en la siguiente página se han sacado de samplers. Los de tipo spot, es decir, los que se conforman a base de diseños sueltos que luego tú los vas conformando en tu labor a medida de tus gustos. Luego, por ejemplo, los insectos que también vamos a ver estaban originalmente bordados en piezas de sábanas, cojines, samplers también. Entonces, bueno, vamos a verlos con tranquilidad. Y esto os lo voy a enseñar así como a medias. Este es muy bonito, muy bonito. Aquí el diseño del unicornio, esto es lo que os decía de los animales. Mirad qué pavo más bonito. Los pavos también son animales que vienen de América. Aquí lebreles o perros de caza, conejos, loros. Estos son diseños de cenefas. Aquí vienen pues esta sirena que ya os la he enseñado en vídeos anteriores, sobre todo en el vídeo de Orígenes del Bordado, aparecen bordados con la sirena que siempre tiene un espejito y se está mirando al espejo para peinarse. Aquí vienen pues insectos. A mí los insectos no es una cosa que me haga mucha gracia, pero bueno, pues quedan monos en los samplers. Estos son formatos también de diseño que a mí me recuerdan mucho a tipo azulejos. Aquí están pues, los diseños típicos de las flores de Inglaterra, que es el cardo escocés. Faltan los galeses y la rosa Tudor. Y creo que ya estamos acabando. Al final hay una parte de técnicas, materiales, bueno, como todos estos libros suelen indicar, de acabados determinados, de cómo haces un pincushion, o sea, un alfiletero, y la parte del final. Entonces, bueno, espero que este libro os haya gustado y vamos a por el siguiente.